Bueno, miles de personas han evacuado un campamento de refugiados en Jenin luego del operativo militar que desplegó Israel en Cisjordania. Este procedimiento ha dejado al menos 10 muertos y más de 100 heridos. Conversamos de este tema con el analista internacional de la Universidad Central, Samuel Fernández. ¿Cómo estás, Samuel? Bienvenido. Encantado. ¿Cómo estás, Sebastián? Gracias por el contacto. Samuel, bueno, en estos casos, cuando abordamos temas de Medio Oriente, con toda la historia, la complejidad que tiene esa zona, creo que siempre es importante dar el contexto de lo que está ocurriendo. ¿Por qué Israel lleva adelante estas operaciones ahí en Jenin, Samuel? Ha habido, como sabemos, siempre una calma muy tensa en esos lugares, que cualquier cosa enciende a reacciones mucho mayores. Acá lo que sucedió es algo que un prisionero de la yihad islámica muere de hambre en una cárcel israelí y provocó de inmediato la reacción desde la Franja de Gaza, en que se lanzaron infinidad, más de 300 para algunos, más para otros, misiles de distinto alcance y de distinta efectividad que fueron cayendo en Israel y algunos muy cerca del propio Jerusalén. Ajá. Esto crea de inmediato una reacción por parte de Israel, que actúa de forma selectiva, han dicho, para tratar de atacar a los cabecillas, y al parecer lo han logrado en 3 de ellos importantes, pero no del Hamas, que es el movimiento islámico bastante radicalizado que domina la Franja de Gaza. Una franja muy estrecha, sabemos, 51 kilómetros de largo y unos 6 a 12 kilómetros de ancho, con 2 millones de personas allí, de palestinos, que viven en condiciones muy difíciles. Sí. Ahora bien, lo que sí está siendo atacado Israel en este momento no es de Hamas, salvo este episodio último del acuchillamiento y de reacción, porque es la yihad islámica. ¿Y cuál es la diferencia entre esos dos grupos, mucho Samuel? más radical todavía. Sí, ¿cuál es la diferencia? Así que nos puedes contar cuál es la diferencia entre Hamas y esta yihad islámica. El Hamas es un movimiento de radical islámico, como sabemos, dividido totalmente de la Autoridad Nacional Palestina, que no tiene ningún contacto y ha cortado toda relación, y que domina por elecciones que ganaron desde hace varios años en la Franja de Gaza. Pero la yihad es mucho más internacional, es de otro alcance, está apoyada por Irán de manera muy decisiva, en armas, en entrenamiento, en dinero, y es extremadamente opositora a la existencia del Estado de Israel. Entonces es algo muy diferente en los objetivos y en los métodos que se utilizan. De acuerdo. La prueba está que Hamas, con todo lo que ha podido y ha tenido a lo largo del tiempo, no tiene esta capacidad misilística tan extrema, tan de gran cantidad, disparado sobre Israel, sabiendo que va a haber una reacción y sabiendo que en un mundo tan comprimido como es la Franja de Gaza, las víctimas van a ser muchísimas. Sí. Samuel, el campo de refugiados de Jenin, entonces, aparece ahora como el epicentro de la acción de este operativo antiterrorista, así lo ha calificado Israel al menos, que ha dejado ya personas muertas y más de 100 heridos. ¿Qué características tiene este lugar también, Jenin? La aglomeración, la cantidad de gente que vive en condiciones extremadamente precarias en un lugar muy complicado. ¿Por qué? Porque la Franja de Gaza recibe mucha ayuda de muchos lados. Ajá. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Recibe más desde otros países árabes y de otros donantes, que la propia Autoridad Nacional Palestina, que acaba de confesar Mahmoud Abbas que está en muy malas condiciones económicas y que no tiene con qué
pagar ni siquiera los sueldos de la Autoridad Nacional Palestina, que es una sede distinta y que está en Ramallah, y que está absolutamente dependiente de lo que haga Israel. No así Gaza, donde Israel normalmente no se mete. Eso sí, de ahí parten los ataques y parte la provocación, y son muy violentos. Y con una ayuda exterior que recibe estos misiles y armas y otras cosas para poder atacar a Israel. Pero el problema está en una amplitud, en un marco mayor. La situación de Palestina y Israel la sabemos, las ilegalidades que ha cometido Israel en contra de resoluciones de Naciones Unidas, todo ello, los territorios ocupados ilegalmente, etcétera. Pero se da en un contexto en que hoy está, por un lado, lo más radical que hay en el gobierno por parte de Israel. Es la derecha más extrema en Israel, en esta nueva coalición de Netanyahu. Pero como adversario tiene ni más ni menos que no solo Hamas, sino la yihad islámica que está actuando y su conexión directa con Irán. Entonces el problema es mucho mayor, tiene una amplitud distinta, con objetivos diferentes, donde son utilizadas los dos extremos políticos que existen para tratar de buscar algún tipo de ventaja. Lo terrible es que siempre pagan aquí la población palestina, sí, y lo paga de manera enorme por aglomeración, por el sistema que hace. Por ejemplo, Sebastián, el tema está en que los cabecillas de la yihad islámica se han mimetizado viviendo dentro de comunidades o de edificios o de casas donde se comparte con los palestinos normales y ojalá los más necesitados. De manera que si hay un ataque sobre ellos, es imposible hacerlo de manera selectiva. Y caen justo por pecadores. Sí, claro. Porque ni siquiera los vecinos saben que aquí están los grandes cabecillas del movimiento yihad. Sí. Samuel, ahora, ¿es posible esperar algún tipo de reacción a nivel internacional respecto a lo que está desarrollando Israel? Por supuesto, ya hay condena, ya hay sesiones de organismos internacionales y por supuesto la prensa internacional está mostrando la enorme capacidad, una vez más, de Israel para combatir ellos a los enemigos estos y la cantidad de muertos, heridos y destrucción. Por supuesto eso, pero aquí hay que ponerlo en el equilibrio quién actuó primero. Pero en esa región, que es muy volátil y muy difícil de controlar, lo que sabemos es, y los que hemos vivido en regiones vecinas y hemos conocido más de cerca el tema, se trata de cualquier provocación, sea que van a caminar israelíes por la mezquita de la Plaza de las Mezquitas en Jerusalén y se provoca una reacción, y vienen las intifadas, o viene por parte de, al revés, cualquier ataque, ya sea de misiles, ni hablar, pero cualquier asesinato, disparo o una agresión que reciba algún ciudadano israelí, entre paréntesis hay varios muertos israelíes también, la reacción es automática. Entonces es algo que está siempre pendiente de lo que sucede. Y se sabe positivamente que cualquier acción va a traer una reacción y cada una de ellas cada vez más violenta. Sí. Samuel, ¿cuál crees tú que es el camino que puede venir después de estas acciones? Te lo pregunto a partir de la respuesta de Hamas con este atropello de algunos peatones en Tel Aviv, el posterior apuñalamiento por parte del conductor del vehículo que embistió a esas personas. ¿Puede venir, crees tú, una escalada de violencia mayor como la que se vieron en otras intifadas, en otros contextos años atrás? Es posible, se puede temer,
porque se había alcanzado recientemente, hace pocas horas, un alto al fuego que estaba más o menos controlado. Pero esta acción, que puede ser individual de alguien que quiere demostrar su oposición y lo hace acuchillando, atropellando a israelíes, esto puede echar a perder el alto al fuego y provocar algún otro tipo de acción. Sin embargo, si se mantienen en forma más fría y se trata de buscar la división, porque hay que entender algo, Hamás apoya lo que hace la yihad, pero no participa en estos actos últimos. Esto sería un escalamiento a que también se suma, aunque sea un acto individual, nuevamente Hamás apoyando no solo en las palabras y en el apoyo estratégico, sino que también en los actos mismos de violencia y en contra de Israel, sabiendo que esto siempre provoca una reacción muy fuerte, porque Israel tiene una superioridad infinita. De hecho, de los misiles que dispararon, la inmensa cantidad fueron abatidos en el aire, y en 2 escudos de última generación que protegen a Israel, pero algunos lograron su objetivo. Entonces, si nos dejamos llevar una vez más por toda la secuencia de actos de violencia, esto podría llegar a generalizarse. Sí. Por ahora, Sebastián, nada lo indica. Ojalá se mantenga en la muy horrible situación que está, pero que no crezca, que no escale. Sin embargo, no depende solamente de las fuerzas que controlan estos hechos, sino de algunos hechos individuales, como todo indica en el caso de palestinos actuando en la población israelí. Bien. Samuel, muchísimas gracias por conversar con nosotros para entender mejor lo que está ocurriendo ahí en Medio Oriente. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Sebastián, una vez más.